a nuestro primer ponente. Él es Daniel Ponce, cursó la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Actualmente es pasante de la Maestría en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. En su experiencia laboral se ha desempeñado como director general adjunto de Fomento y Profesionalización y director general adjunto de Formación y Capacitación en Indesol, Cedesol. Ha sido consultor, asesor y capacitador en temáticas de educación de adultos y jóvenes, evaluación de proyectos, derechos humanos, relaciones, sociedad civil, gobierno, democracia, educación, ciudadanía, desarrollo local, políticas sociales, participación ciudadana y diseño y elaboración de proyectos de intervención social, entre otras. Fue consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, miembro asociado del Alto Consejo para la Cooperación Internacional, Ministerio de Cooperación Externa en Francia, miembro del equipo coordinador de Convergencia Nacional de Organismos Civiles por la Democracia y miembro de la Coordinadora de Organismos Civiles y Ciudadanos 22 de abril. Hoy en día se desempeña como director general de Educación y Promoción de los Derechos Humanos de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. Daniel Ponce tiene la palabra. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias a quienes estamos en esta mesa, verán, algunos viejos amigos de estos trabajos por el análisis de la cohesión social, el desarrollo y los derechos humanos. Voy a permitirme hacer una breve exposición. Seguramente no me voy a detener en todas las láminas de esta presentación, simplemente para hacer énfasis sobre esta vinculación de las políticas públicas, los derechos humanos y la cohesión social. Como ustedes saben, la lucha por los derechos humanos y por la constitución de estos organismos públicos de derechos humanos no ha sido una concesión gratuita del Estado, ha sido fruto fundamentalmente de la sociedad civil y que ha empujado el reconocimiento, pero también la constitución de organismos que le den certeza, que le den protección y que le den también identidad como sociedad. La contribución de los derechos humanos, en la siguiente lámina, por favor, al ámbito de lo público, parte de esta noción de cómo los derechos humanos y la democracia están intrínsecamente ligadas, cómo efectivamente estos derechos, si no están en manos de la gente, pues son solamente palabras vacías, y cómo estos instrumentos tienen que servir para redefinir los ámbitos políticos y públicos. Y su principal función es acotar el uso y el abuso del poder por parte de la ciudadanía. La siguiente, por favor. No me detengo en las características que seguramente ustedes reconocen de los derechos humanos, simplemente señalar cómo estas inherentes a la naturaleza humana implican obligaciones a cargo de los estados y por lo tanto deben generarse los mecanismos y las políticas públicas para respetarlos y garantizarlos. En ese sentido, hay una visión holística de los derechos donde el ser históricos, el ser intransferibles, es decir, que yo no puedo ceder un derecho, ¿verdad? El que no pueden ser divisibles, para que tengas seguridad, cede un poco de tu libertad, ¿verdad? Cómo son irrenunciables, universales, naturales, etcétera, son parte de la concepción valoral que está detrás de esta construcción integral de los derechos. Por supuesto, esta integralidad tiene que ver también con el reconocimiento de que los derechos no son divisibles, como ya señalamos, y con mucha frecuencia se nos dice que los jóvenes, como no son ciudadanos, no tienen ciertos derechos, ¿no? Hace muy poco recibíamos cartas de directores de escuelas públicas en la ciudad, donde nos decían que por asamblea los padres de familia, así dichos, la mayor parte son madres de familia, y los directores habían tomado como decisión, además de lo que dice la normatividad, restringir los siguientes derechos a los jóvenes, ¿no? Y nos listaban 20. Y le decían a Emilio Álvarez y Casa, y con la finalidad de que no queden dudas y luego no haya malos entendidos, ¿no? Entonces, nadie puede quitarle a nadie, ni por asamblea, ¿verdad? Aunque sean los papás, las mamás, derechos a los jóvenes, ¿no? Y con mucha frecuencia se piensa que así es. Por supuesto que esta división de los derechos
en políticos y civiles, en sociales, económicos, culturales y ambientales y los derechos colectivos, que se usó con fines didácticos, con mucha frecuencia, también se ha usado por los estados para justificar esta idea de que primero protejamos los derechos civiles, después, si alcanzan los recursos, vamos por los derechos políticos, económicos, sociales, y por último, estos derechos a un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, esta visión de las generaciones, estamos como combatiéndola porque con frecuencia en política pública se expresa fundamentalmente con una visión fundamental de, no de progresividad, sino como de etapas, ¿verdad? Y en ese sentido eso no contribuye, por supuesto, a la certeza de una sociedad. Yéndonos a un esquema de efectividad de los derechos humanos en materia de las políticas públicas, diríamos que en relación a las violaciones a los derechos, una visión simplemente de puros casos no nos llevaría efectivamente a modificar las políticas públicas, sino simplemente a soluciones de carácter temporal y puntual. Y la idea es que estos casos individuales estén siendo abordados con el análisis de la situación de los casos de carácter más estructural. Por lo tanto, la única manera de modificar dijéramos la realidad es logrando esta vinculación entre los casos y la situación estructural, de tal manera que superemos las visiones de corto plazo. No me voy a detener en las definiciones de políticas públicas, seguramente en las anteriores ponencias ustedes han reflexionado, pero la idea es que son decisiones de la autoridad sobre los problemas sociales y en ese sentido con mucha frecuencia oímos hablar como lugar común de las políticas públicas. Las ONGs hablan de políticas públicas, los partidos políticos, el gobierno, los organismos autónomos, pero en realidad es una atribución de los gobiernos y una responsabilidad de los gobiernos, lo cual no significa que no podamos incidir en la definición de la agenda pública, que es la parte deliberativa de la política pública, que también no podamos discutir en la definición de los valores que están detrás de determinada política pública y, por supuesto, en la definición de los problemas que pueden elevarse a ser características de las políticas públicas. En ese sentido, es muy importante que la argumentación de la política pública participen las organizaciones de la sociedad civil, participen los actores políticos, participen otros actores. Por lo tanto, en esta argumentación, que es en la parte en la que es muy importante este tema de lo social y este tema de la cohesión social, hay una parte técnica, donde hay investigaciones, datos, una parte política, las razones por las cuales se eligió este problema por encima de otros, y lo cual incluye también valorar la fuerza de la coalición de apoyo, ¿no? Por ejemplo, muy recientemente esta discusión sobre la ley de la despenalización del aborto en el DF, evidentemente había discusiones de por qué no se abordaban otro tipo de problemas frente a este que era de salud pública o que solamente se asumía por razones ideológicas. En ese sentido, la parte política es fundamental. Y la parte social, la forma que adopta para explicar a la sociedad la definición del problema y por qué se eligió esta ruta, ¿no? Bien, en ese sentido, en el ciclo de la política pública, diríamos que varias cosas. Uno, no todas las políticas públicas tienen un enfoque de derechos humanos. Muchas veces la pura racionalidad económica, eficiencia, eficacia. Ni todas las políticas públicas fortalecen la cohesión social. La noción de cohesión social, me gustaría hacer una acotación, forma parte de un debate no acabado en nuestro país relacionado con la fortaleza de lo que se llama el tejido social, todo este aporte de la antropología social mexicana. Muchas veces nosotros decíamos, no me digan que el capital social o la noción europea de cohesión social que nos ha llegado vía proyectos o líneas de la Unión Europea, crearon la manovuelta, crearon las tandas, crearon la guelaguetza, pues esa parte ya existía en la sociedad mexicana, la sistematizaron los antropólogos mexicanos, pero efectivamente no siempre se tradujo en política pública. Entonces es muy importante que reconozcamos que no son equivalentes, que efectivamente tienen sus propias concepciones. Seguramente la noción de cohesión social europea tiene que ver con los problemas de integración por la migración del Magreb o de Europa del Este, y es muy diferente al debate que tenemos que dar en este país con respecto a la llamada capital social, ¿no? Que tiene que ver más con el enfrentar estos temas de crimen organizado,
que nos viene dijéramos, con toda esta noción de capital social. Por lo tanto, necesitamos resignificar los conceptos para incorporarlos tanto al debate como al debate y a la acción pública. Sin embargo, en un esquema que veníamos trabajando varios actores, incluidos nuestra amiga Ceci Loría, que era la que iba a estar en lugar mío, y me pidió como favor que pudiera estar en esta mesa, y pues por razones de su salud no está. Veníamos trabajando una serie como de variables e indicadores que se relacionan con todo este debate. Los valores éticos dominantes en una sociedad, la capacidad de asociación de una sociedad, el grado de confianza de una sociedad y la conciencia cívica. Simplemente me voy a detener en los temas que me parecen más relevantes en este momento. Nuestro país, a pesar del incremento y el avance de la sociedad civil, padece una débil cantidad de organizaciones, y no solamente explicables por el tema de la ausencia de políticas públicas más efectivas, sino porque venimos de una gran herencia de organizaciones corporativas y de estilos donde la sociedad civil muchas veces ha estado siempre supeditada al Estado o a la sociedad política. Simplemente si nos comparáramos con las 70,000 organizaciones chilenas, pues para colocarnos en un país latinoamericano, o las 40 organizaciones de la sociedad en la cual un alemán participa a lo largo de su vida, contra el 1.3 que nos dice la última encuesta, porque bajamos del 2000 al 2004 en la última encuesta, de 1.5 a 1.3 organizaciones en las cuales participa un mexicano o una mexicana, nos habla de una gran debilidad de esta capacidad de la sociedad civil de actuar e interactuar en los ámbitos públicos. Bien, sin que se constituyan en indicadores cerrados, desde la Comisión estamos convencidos de que sin una cultura de respeto a los derechos humanos o un sistema donde no impere la impunidad, una ciudadanía plural que reivindique el derecho a la no discriminación, la participación de la diversidad de los grupos sociales en varias etapas del ciclo de las políticas públicas, el enfoque de derechos en la formulación e implementación de las mismas, esto no contribuiría a la fortaleza del tejido social de una sociedad. Nos parece que todo esto debilita, si no se cumple, efectivamente la confianza, los grados de pues, ¿para qué me organizo? ¿Verdad? Si el Estado va a resolver o el Estado no resuelve. Y yo digo que escuché la última parte de la intervención de uno de los colegas que intervino y dijo, tenemos que tener confianza en el gobierno, por favor confiemos. Les pongo un caso en relación simplemente a los temas que tienen que ver con la política de seguridad pública y carcelaria en la Ciudad de México. Motivo de este clima, ¿verdad? Efectivamente, en donde percepción de inseguridad lleva a leyes mucho más duras, durante los últimos 5 años ingresaron y se duplicaron el número de personas que están en los centros carcelarios. De cerca de 14,000 y fracción, hay más de 35,000 personas internas privadas de la libertad en los centros del DF. Por supuesto, en condiciones que el relator especial de Naciones Unidas en esa materia dijo que ni en Haití había visto el nivel de hacinamiento de las cárceles del DF, en donde la gente tiene que dormir muchas veces colgada porque no alcanza el espacio físico, simplemente. ¿Cuántas personas les gusta a ustedes que estén ligadas, dijéramos, a la cultura carcelaria como familiares? En los últimos años, aproximadamente 200,000 personas ingresaron a las cárceles, y de esas, entre 5 a 10 personas giran alrededor de una persona que pierde la libertad. Esto significa que aproximadamente entre 1 a 2 millones de personas en la Ciudad de México ha tenido que ver con la cultura carcelaria. La mayor parte de la población que ingresó estos últimos 5 años es menor a 29 años y el impacto sobre las familias y las comunidades es tremendo. Voy a saltarme el tema del modelo de gestión de la Comisión y simplemente diría cómo los instrumentos también en materia de política pública, de protección a los derechos, pueden ayudar efectivamente a construir otros enfoques de política pública. Voy a colocarles algunos datos, simplemente para finalizar. Por ejemplo, del 2006 y en el 2007, muchas veces se piensa que las recomendaciones son como llamadas a misa, ¿no? Que los servidores públicos no hacen caso. Cuando son aceptadas, se convierten efectivamente en obligación. Y en los últimos años ha habido sanciones, incluso cárcel, a servidores públicos que no acatan
las recomendaciones en materia de derechos humanos. Esto se sabe poco. Por lo regular se dice, bueno, estos organismos son como efectivamente recomendadores o son muy caros para la sociedad. Pero creo que en la medida que haya una lucha contra la impunidad, que no se permita que ningún servidor público viole los derechos humanos de los ciudadanos, que estén apoyadas por políticas públicas que tengan enfoque de derechos y que exista efectivamente diagnósticos y dijéramos mucho más profundos. En ese sentido, me gustaría comentarles la iniciativa de manera muy breve para finalizar, que hemos estado trabajando con organizaciones civiles, con la Asamblea Legislativa, con el gobierno de la ciudad, en donde estamos concluyendo aproximadamente 32 documentos que se relacionan con la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México. Esto ha sido un esfuerzo importante y pensamos que es la única manera de que este diagnóstico, que ha sido participativo, que ha en la construcción del programa de derechos humanos para la ciudad, que se convierta en una política de Estado. Entonces, nos parece que si este diagnóstico se profundiza, si esta formulación de políticas cuenta con la participación de muchos actores, no solamente gubernamentales, sino académicos de sociedad civil, es posible que tengamos un enfoque de política pública centrada en derechos que contribuya al fortalecimiento de la cohesión social de muchos grupos. Entre ellos los indígenas en la Ciudad de México, la comunidad LGTBI y otros, dijéramos que no necesariamente se encuentran, dijéramos, en situación de vulnerabilidad, sino que simplemente quieren ejercer sus derechos, de tal manera que se contribuya a que se sientan sujetos de derecho, pero también encuentren en la agenda pública y en la política pública un espacio para la reivindicación del ejercicio y pleno goce de sus derechos. Pues hasta aquí lo dejo porque hay muchos ponentes. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, Daniel. Le pasaremos la palabra al licenciado Mario Luis Fuentes. Él es licenciado en Economía por el ITAM y maestro en Política Económica y Planeación por la Universidad de La Haya, Holanda. Actualmente es director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, AC, presidente del Consejo Consultivo de UNICEF México, miembro del Consejo Directivo del Seminario Universitario sobre la Cuestión Social de la UNAM, profesor de posgrado en Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM, autor de varios libros, articulista semanal del periódico Excelsior y comentarista sobre la cuestión social para Grupo Imagen y Cadena 3. Mario Luis, tienes la palabra. Muchas gracias a la Fundación por la invitación y trataré de ser muy esquemático, dado lo intenso que ha sido la jornada, y tratar de dar algunos elementos para abordar el tema de políticas públicas y cohesión social. Permítame iniciar con una tesis de cómo podemos aproximarnos al tema de políticas públicas. Se puede pensar políticas públicas en términos de que estas son producto de una visión social y una visión de poder de aquellos que tienen la encomienda de generar el diseño de políticas públicas. Es decir, dependiendo de la visión social que tenga el formulador y la visión de poder, puede haber N alternativas de políticas públicas, no solo una. En ese sentido tiene que ver fundamentalmente la visión que tengan sobre la sociedad o sobre el entorno social, la visión que tengan sobre el papel que juegan los actores sociales, familia, mercado, escuela, la visión que tengan sobre el contexto nacional, y esto definirá. De hecho, hoy, siglo XXI, 2008, tenemos coincidentemente una serie de programas y acciones sociales que responden a muy disímbolas visiones sociales y visiones del poder. Tenemos programas que condicionan el otorgamiento de un bien a una serie de tareas, tenemos programas que otorgan el bien en función de una característica, tenemos programas que todavía son aquellos programas del siglo XX en el cual, en función de la ubicación, la lechería, se asumía una serie de criterios y se proveía los bienes y servicios. De ese sentido, tenemos hoy políticas públicas que buscan compensar o cerrar las brechas entre unos y otros. Algunas se proponen ser subsidiarias al esfuerzo de los sujetos de sus políticas, otras buscan o enuncian la búsqueda de enfrentar la inequidad, otras se enuncian en términos de lograr generar capacidades en los individuos, y otras aspiran a ser
un esquema para la inclusión social. De hecho, todos estos elementos de equidad, inclusión, esfuerzo por el bienestar, son elementos constitutivos de la cohesión social. Pero la manera como está hoy diseñada la política pública, la persistencia de N programas que anuncian elementos constitutivos no nos dan esta noción de cohesión social, que tiene que ver, como seguramente en la mañana fue enunciado, con los mecanismos por los cuales se genera esta percepción de pertenencia, esta identidad y esta sensación de compartir una visión o un destino conjunto. De esta manera, los que formulan políticas públicas, o los que han formado políticas públicas, de acuerdo a la manera como las han pensado y diseñado, están incidiendo frontalmente en los principales mecanismos de socialización que existen en nuestro país. Están incidiendo en la manera como interactúan las familias, cómo interactúan los espacios educativos y fundamentalmente el trabajo. Es decir, hoy en día los tres elementos fundamentales de socialización o movilización social del siglo XX, familias, educación y trabajo, se ven afectados de una o distinta manera por parte de las políticas públicas. Se ven afectados por los criterios de selección, a quienes sí y a quienes no. Se ve afectado por los criterios de asignación, bajo qué méritos, bajo qué características, en función del esfuerzo, de la carencia. Se ven afectados por las definiciones que hacen los diseñadores de política pública cuando definen qué bienes y qué servicios deben ser otorgados. Se ven afectados cuando los que piensan las políticas públicas definen este bien y servicio será provisto por el individuo, por la familia, por la mujer, por el gobierno, por una parte del gobierno, salud, educación. Esta manera de pensar la política pública obviamente está afectando de múltiples maneras a las estructuras de socialización, principalmente las familias. Obviamente están modificando la manera de interrelación, la definición de que sea la mujer la única receptora de los apoyos de oportunidades, modifica y refuerza una serie de patrones al interior de los espacios familiares. Pero obviamente también está modificando las percepciones de la manera que si estos asignación de bienes, si estos criterios de selección, si estos criterios de focalización son de acuerdo al individuo que lo recibe, justos, equitativos y no generan mayor exclusión. De esta manera, lo que estamos señalando es que las políticas públicas hoy vigentes, aun cuando tengan elementos constitutivos, no generan cohesión social, no están en su pensamiento y en su manera de ser diseñadas. Lo que sabemos también, como se ha dicho seguramente en la mañana, es que hay una cantidad enorme de factores, es multifactorial la situación de sensación de pertenencia e identidad. En el caso del esquema de los espacios familiares, obviamente incide tanto la política pública de vivienda, la definición de 60 metros cuadrados o de 90 metros cuadrados, como los entornos educativos que se promueven o se generan, o los entornos urbanos donde se genera este proceso. Y esta multiplicidad de factores inciden sobre las capacidades del espacio de las familias para ser y seguir siendo espacios no solo del cuidado, sino recrear este mundo simbólico de identidades y pertenencias. Un punto fundamental para mí subrayar es hoy en día las familias siguen siendo el eje de las percepciones sociales que tenemos los individuos. Ahí en este espacio micro se está generando la percepción no solo con respecto a los entornos inmediatos, sino también con los entornos comunitarios. De esta manera podemos encontrar procesos de una percepción de identidad o pertenencia al interior de las familias y al mismo tiempo vivir una percepción de desestructuración de los entornos comunitarios. En este sentido, en la intención de las políticas públicas, en el caso de las familias, tenemos que subrayar que las que hoy son vigentes son políticas públicas que fueron diseñadas y han sido operadas y siguen siendo operadas para atender la fractura de individuos pertenecientes a familias, la mujer abandonada, la pensión alimenticia, el abandono, el abuso en niños, etcétera. No fueron diseñadas, independientemente de su aspiración discursiva, para promover la convivencia o el espacio familiar. Hoy la política asistencial hacia las familias tiene que ver más con los individuos fracturados y básicamente consiste en todos estos esquemas de asistencia jurídica, de apoyos psicológicos para algún sujeto que vive la fractura, es decir, la mujer, los niños, los ancianos como partes emblemáticas de una familia. En este sentido, aún las
planteamientos desde la seguridad social hacia las familias, los seguros de invalidez y vida, los seguros contra viudez, nuevamente tiene este enfoque segmentado, fragmentado. Es decir, yo sostendría o yo pondría la hipótesis de que no existe en nuestro país una generación de políticas públicas para promover la subsistencia, la fortaleza de los espacios familiares pensados como espacios de socialización, entendidos también como el espacio fundamental o eje central de la percepción de cohesión social. De ahí que la estructura DIF o desarrollo integral de la familia tiene este enunciativo de asumir que la familia, no las familias, es un espacio preventivo, pero también ha asumido que no es un espacio que debiera haber generado políticas públicas para su fortalecimiento, su recreación o su expansión. En ese sentido, es a mi juicio importante subrayar que hoy las políticas públicas enfrentan no solo las visiones disímbolas de todos los formuladores de políticas que han incidido o que las tienen vigentes, pero también hay una serie de elementos y dinámicas que están incidiendo en la imposibilidad de que hoy tengamos realmente una estrategia desde lo público para generar cohesión social. Por una parte está esta realidad de las tasas de crecimiento con mayor inequidad, que genera la percepción de la injusticia y la frustración de las expectativas de consumo. Por otra parte tenemos esta enorme dimensión del trabajo en el cual se genera desempleo, informalidad, precariedad salarial y genera una multitud de identidades fracturadas con el entorno. Hoy tenemos más educación, pero menos empleo. Tenemos más expectativas de autonomía, pero menos posibilidades para realizarlas. Más expectativas de consumo, sobre todo en los jóvenes, y menos posibilidades de ejercerlas. Más información a través de este impacto enorme de los medios virtuales, pero no generan lo que sería una concatenación de la información, poder para incidir en los procesos. De esta manera, la ruptura con el futuro, en esta noción de la noción de interdependencia que se genera desde los espacios microfamiliares, que se recrea desde las políticas públicas, que hoy sin duda se han convertido también en espacios que generan mayor inequidad. Hoy la educación pública, la gubernamental, es un espacio en que genera mayores capacidades de aprendizaje, menores capacidades para ser competitivo, y hoy la estructura gubernamental pública está segmentando una mayor inequidad. Quien va a escuelas privadas tendrá mayores posibilidades de tener mayor aprendizaje y de inserciones a sus mundos de vida. El que está en escuelas urbanas, semiurbanas, rurales, comunitarias, indígenas, en esa medida se va decayendo la posibilidad de insertarse. Un asunto mayor, ayer dicho, fue esta realidad de que hay 100,000 jóvenes que no terminan la secundaria, o sea, que terminan la secundaria pero no siguen. Pero más importante o más dramático es de que existe alrededor de cada 10 jóvenes, 4 que quisieran seguir estudiando pero no hay una capacidad para absorberlos. De tal manera que se estima que hay 1.600.000 jóvenes entre 15 y 19 años que no pueden seguir su proyecto educativo. Esta limitación de la política pública educativa sin duda es un elemento que genera no solo inequidad, sino esta fragmentación y estos sentimientos de exclusión que generan la enorme erosión de un sentido de pertenencia, de un sentido de interdependencia, de una noción de poder convivir juntos. De esta manera, hoy podemos sostener que las políticas públicas no fueron pensadas para recrear un vínculo social, no fueron pensadas para generar una sensación de una interdependencia, es decir, la interdependencia que debería ser un proceso asociado a los procesos educativos, a los procesos de integración que se generan con otras políticas públicas, hoy se ve erosionada por la misma manera que se pensó las políticas públicas. Por último, solo me queda sostener que el concepto de cohesión social, con toda su discusión, asume un asunto sustantivo y central que debe ser discutido. La cohesión social asume la prevalencia de un Estado capaz de poner límites al mercado, ordenar el ámbito social y poder realmente articular los instrumentos. Ante el supuesto de que hoy vivimos estados con gran fragilidad para asumir estas tareas, la pregunta es, en esta noción de un Estado fragmentado, con fragilidades, el concepto de cohesión social se ve hoy erosionado por esta dimensión del mercado, elemento constitutivo de la inequidad y que hoy enfrenta las incapacidades del Estado para poner los límites. Es decir, pensar la cohesión social necesariamente implica pensar las capacidades del Estado para poder articular políticas públicas, para darles equilibrios a los esfuerzos y a los ímpetus de individuos que en la noción de mercado
hoy sin duda recrean un egoísmo y una fractura en el cual el sentimiento de interdependencia cada vez se erosiona y se fragmenta en ámbitos cada vez más pequeños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario Luis. Le damos la palabra a la señora Concepción Castillo. Ella ha sido coordinadora de congresos internacionales desde el Comité Interamericano de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, directora fundadora del Instituto Técnico Cultural, socia y directora del hotel La Casa de los Árboles. Este hotel ganó el año pasado el premio a Empresa de Responsabilidad Social y es por ese motivo que la hemos invitado. Ella, por una situación de capacidades diferentes, no puede leer y su hija Concepción será quien haga la lectura de la ponencia que ha hecho Concepción Castillo. Gracias. Muchas gracias, Clara. Muy buenas tardes, señoras y señores. Antes que nada, un agradecimiento a Voz Alternativa por esta invitación, pero más que nada, una verdadera felicitación por estos foros que está promoviendo y en los que está concientizando a cada uno de nosotros de la situación tan grave que estamos pasando en este país, de la juventud que en este momento pocas esperanzas tiene de salir adelante. Creo que es muy importante que lo que nosotros vamos a decir, que es un ejemplo mínimo de lo que se puede hacer por la responsabilidad social que cada uno de nosotros debe afrontar en este México, es lo que va a leer Concepción y que con mucho gusto lo hemos logrado a través de 6 años en un lugar bastante lejos, 135 kilómetros del Distrito Federal. Estamos en los límites, en el sureste de Morelos, en los límites casi con Puebla, y que ese lugar en el que estamos insertos es un pueblo que ahorita vive actualmente tiene 100 trabajadores y viven 500 familias con el sustento de esas personas. Creo que es muy importante que nuestra conciencia en este momento se remueva y piense en lo que cada uno de nosotros puede hacer por los demás. Muchas gracias. Como se ha dicho ya en este foro, la cohesión social, en pocas palabras, es la aprobación de un grupo de personas que se dan cuenta de que pueden pertenecer o pertenecen a un proyecto o situación común. Y ese fue el motor principal de hacer que Zacualpan, la población morelense donde está el hotel, se transformara, que ya no fuera solo un lugar donde se apoyaran los esfuerzos de su comunidad, sino que atrajera el turismo. Cuando se comentó este interés con algunos pobladores del lugar, la respuesta fue muy grata, aceptaron con entusiasmo. Hoy, 100 familias se benefician directamente de los empleos que ofrece el hotel y 500 más de lo mismo. Solo saber que podían participar activamente en el mercado laboral les pareció muy importante, porque los incluía en la relación con los demás, con lo social, y claramente veían la relación trabajo-ingreso. Esto no solo ha mejorado considerablemente su propia estimación, sino su aprecio a Zacualpan y en Zacualpan, es decir, valoran más a los suyos y, por supuesto, a quienes se hospedan en su terruño. Lo que a continuación se presenta tiene sustento no solo en la experiencia, sino en un trabajo de encuestas que se han aplicado in situ. Lo que procura y ha procurado el hotel se puede resumir en 5 puntos. Disminuir la desigualdad en los ingresos, luchar contra la pobreza y la migración, generar un empleo formal, y los otros 2 tienen que ver con la seguridad social, mejorar la salud y tener derecho a pensión por estar inscritos en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Grosso modo, así, disminuir la desigualdad en los ingresos con salarios justos, prestaciones de acuerdo con las leyes, como por ejemplo el aguinaldo, que no es costumbre en los pueblos, y la capacitación.
la lucha contra la pobreza y la migración. Esto, en cierta forma, lo facilita el tipo de empleos tratándose de un hotel, porque se ha podido incorporar a dos grupos importantes: el de los muchachos que dejaron la escuela y no continuaron con ningún tipo de educación o formación, es decir, a jóvenes entre 18 y 24 años, y de personas adultas con bajos niveles educativos que solo cursaron el primer año de secundaria. Estamos hablando de personas entre 25 y 64 años. Todo lo anterior no es más que mejorar los niveles de cohesión social. El tercero, la generación de un empleo formal que disciplina, que hace pensar, que distrae y además de responsabilizar, socializa. La cohesión, como ya dijeron aquí en el foro, implica percepción, es una forma de ver, y disposición, que es una forma de reaccionar frente al modo en que se actúa, bien sea por inclusión o por exclusión, por género, etnia o edad. En cuanto a género se refiere, aunque el hotel abrió sin distinciones el empleo, ha tenido que considerar las tradiciones, los usos y las costumbres del lugar, porque determinadas áreas de trabajo aún permanecen fuertemente marcadas por uno de los géneros. Por ejemplo, para el femenino, las habitaciones, el lavado y la ropería. Para el masculino, mantenimiento, seguridad, cocina y jardinería. Es muy importante señalar que las mujeres que trabajan en el hotel lo perciben no solo como una oportunidad igualadora de oportunidades, sino de retribuciones según sus méritos y, por lo tanto, algo equitativo. Aunque todavía hoy hay algunos hombres y algunas mujeres que piensan que las que solo deberían trabajar en el hotel son las madres solteras. En cuanto a origen étnico, ninguno de los trabajadores aduce pertenecer o ser indígena. Se percibe una fuerte discriminación hacia los habitantes de otras comunidades que llegan los domingos al mercado del trueque y que no hablan español. Pero por edad, el grupo joven, por serlo y o por escolaridad, es el más dispuesto a capacitarse en áreas no tradicionales, a incursionar en nuevas tecnologías y en aceptar que las mujeres, no necesariamente por problemas familiares, pueden trabajar sin que eso demerite su dignidad. Ahora, si es por la zona de residencia o lugar donde viven, la diferenciación sí existe entre los que son de Zacualpan y los que viven o vienen de y en otros poblados. En general, piensan que sus conciudadanos pierden oportunidades de empleo porque no quieren trabajar, y además ven a los fuereños como personas más trabajadoras. Hay que señalar que también establecen distancias entre quienes viven en colonias y quienes en barrios en el mismo Zacualpan. Los factores que contribuyen al sentido de pertenencia, como seguramente se ha visto ya, son el multiculturalismo, la confianza, la participación, las expectativas de movilidad y la solidaridad social. Al respecto, puede decirse que la mayoría de los empleados siente un gran compromiso con la empresa, porque reconocen que ha beneficiado a su familia, a su propia persona y a la comunidad. En lo que se refiere a multiculturalismo, el hotel es un espacio que promueve el respeto a las diferencias por razones evidentes, origen, lengua, religión y otros, de los propios huéspedes, todo lo cual influye en las percepciones de los empleados, pero esto es solo el inicio de un cambio, no una realidad. Muchas conductas que se permite a los huéspedes son severamente condenadas en los propios paisanos, por lo que ha sido necesario trabajar más con los empleados para incluir entre sus capacidades el respeto a las diferencias. En cuanto a la confianza, saben que la empresa cumple con los compromisos que ha adquirido con cada uno. Constantemente se refuerza el trabajo en equipo, la confianza en los demás como factor de éxito, la delegación y el saber asumir las responsabilidades claramente señaladas. La hospitalidad no es solo el servicio que se presta, sino uno de los valores fundamentales en la propia vida. Por lo tanto, la confianza es un bien imprescindible para alcanzar el éxito. Por lo que se refiere a participación, cuando en el hotel por proyectos se ha requerido de su desinteresada colaboración,
La respuesta ha sido afirmativa y se han realizado los trabajos con éxito. Por ejemplo, celebraciones, apoyo para acondicionar áreas o tareas especiales para atender a grupos que exigen ciertas condiciones. Respecto de expectativas sobre el futuro, la percepción que se tiene del futuro personal influye enormemente en los niveles de bienestar subjetivo. La mayoría, no todos, considera que el país está en una buena situación económica, por lo que les irá bien si ponen empeño en su trabajo. Perciben que los niños de la comunidad han visto en el hotel una nueva manera de enfocar su propio futuro. Sus expectativas económicas varían según la edad de los encuestados, pero ninguno piensa que en 2 o 3 años estará en una situación de menor beneficio que la actual. Más o menos el 20% de empleados quiere ascender por su esfuerzo y está dispuesto a capacitarse en otras áreas. Y en cuanto a solidaridad, la cohesión social implica un proyecto común. Los valores y las normas compartidas hacen que los miembros de una sociedad desarrollen el sentido de pertenecer al mismo cuerpo o grupo social. Así, los desbalances que por diversas circunstancias ha vivido el hotel, ellos, los empleados, los han asumido como costo para todos. Han estado dispuestos a afrontar medidas que no los benefician en lo inmediato, pero han sabido y saben que es necesario tomarlas para que su fuente de empleo no desaparezca. La justicia de la empresa la perciben como que se trata de manera igualitaria a todos y todas, que tanto las normas generales como las específicas o departamentales se aplican por igual. Algunos perciben que tienen mejor trato los jefes por estar más cerca de los centros de decisión. Todos aceptan que si alguien infringe las normas debe ser sancionado. En general, aceptan cumplir de buen grado con las normas, consideran que el esfuerzo se retribuye adecuadamente y que si se preparan más, tendrán mejores oportunidades. Así no se pensaba en los inicios del trabajo del hotel. Como se trata de una comunidad, el que los trabajadores sean parientes no es raro, y tener que asumir que algún familiar no cumplió o no cumple en muchas ocasiones se ha convertido en motivo de tensión. Por ejemplo, se pensaba que por ser el hijo de o la hermana de, la sanción no llegaría. Pero a lo largo del tiempo han visto que las responsabilidades son individuales y que cada quien debe velar por conservar su trabajo. Y por último, las diferencias de género. Las mujeres perciben el hotel como fuente de empleo, pero no dejan de vivir tensiones por la opinión que los hombres de su comunidad tienen de las mujeres que trabajan. En tanto, los hombres lo perciben como una oportunidad para no migrar. Ante este panorama, la cuestión es cómo apoya el hotel. Con certificación de competencias, ha contratado los servicios del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica para tales efectos. Esta institución reconoce las habilidades aprendidas en la práctica, procura la actualización de conocimientos técnicos y la certificación de cumplimiento de los estándares en cada actividad. Con desarrollo de capacidades, con educación y cohesión social, aunque esta relación tiene diversas aristas. La primera es básica para reducir la pobreza, prepara para el ejercicio ciudadano, protege a los grupos más vulnerables socialmente y fomenta mayor equidad en el acceso a oportunidades de bienestar. Por lo tanto, es parte medular de la cohesión social que descansa, si no totalmente, sí en una muy buena medida, en las destrezas y capacidades que se aspira a promover. Por ejemplo, un sujeto capaz de adaptarse a los cambios productivos a lo largo de su vida, de dialogar en espacios de decisión, de ejercer su derecho a participar en lo público, de generar y gestionar y hacer uso de información estratégica, de poder usar los nuevos medios de comunicación, es apto para participar activamente del intercambio simbólico en la sociedad. La Casa de los Árboles se asume corresponsable y hace todo lo posible por mejorar las oportunidades de sus empleados, con la educación para la igualdad, educar con la diferencia. El papel decisivo de la educación es la formación de y en valores y actitudes para poder entender y terminar con las distintas formas de discriminación históricas y promover una cultura que respete los derechos humanos. Poner en práctica un enfoque multicultural promotor del respeto a las diferencias y además generar la conciencia del mismo en algo tan sencillo
como la negación histórica del otro, discriminación y exclusión, que ha ocasionado profundas asimetrías en las oportunidades de aprendizaje para la vida y para el trabajo. En la Casa de los Árboles hay normas para evitar la discriminación por preferencias sexuales, por género, por discapacidad. Aunque es evidente que para con los huéspedes no hay mayor problema, entre los empleados hay todavía resistencias para aceptar ciertas diferencias. Con la cohesión y protección social, componente fundamental de la cohesión es la protección social que se aspira a extender a toda la ciudadanía. Se requiere acceso a prestaciones que disminuyan la vulnerabilidad y mejoren la calidad de vida, un mecanismo de cuidado y solidaridad que interactúe con la cohesión social. En el hotel, además de inscribir a todos los trabajadores en el IMSS, se organizan tandas y voluntarias cajas de ahorro, bono dominical y de días festivos para apoyar solidariamente en el momento en que alguno de los empleados tenga problemas económicos imprevistos. Y con el respetar el medio ambiente, al reforestar y cuidar huertos y árboles para evitar en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos. Todas estas medidas han sido puntualmente cumplidas. Por eso hoy la Casa de los Árboles es uno de los pocos espacios verdes que conserva especies que ya no hay en Zacualpan. Por último, la Casa de los Árboles ha comprendido y llevado a cabo lo que significa o entraña la responsabilidad social de una empresa, según la Organización Internacional del Trabajo. El conjunto de acciones que tienen repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos concepciones. Le pedimos a Luis Acevedo que sea nuestro siguiente ponente. Él es licenciado en Diseño de los Asentamientos Humanos por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense. Actualmente es subdirector de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional en el Consejo Nacional de Población. Ha desarrollado investigaciones y colaborado en distintas publicaciones centradas fundamentalmente en el fenómeno de la migración de mexicanos a Estados Unidos y políticas migratorias. Luis, tienes la palabra. Antes que nada quiero agradecer la invitación. Reciban todos ustedes de parte de la Secretaría General de CONAPO un saludo, una felicitación, los parabienes por estos trabajos, y de mi parte encantado de estar aquí con ustedes. Lo que van a ver ahorita es primero un pequeño diagnóstico de la situación de la migración en el país hoy por hoy y cuáles son las políticas con las que el gobierno federal está atendiendo el fenómeno, ¿sí? Al final haremos alguna evaluación crítica de las mismas. Empezamos, por favor. Sí. En materia de política pública, el desafío que enfrenta este país en lo que respecta a la migración es que México tiene un triple carácter frente al fenómeno. Es simultáneamente país de origen de los flujos, que es la realidad dominante, es territorio de tránsito de flujos migratorios que pasan por el país rumbo a Estados Unidos, y también lugar de destino de flujos migratorios. Toda esta población que viene a trabajar a Chiapas, que es importante para la economía agrícola de la región, los trabajadores jornaleros, con los cuales, por cierto, tenemos asignaturas pendientes enormes. Bueno, tenemos asignaturas pendientes en cada uno de los flujos. Sí, es cierto. Adelante, por favor. Me voy a centrar básicamente en la realidad dominante, en la emigración de mexicanos a Estados Unidos, porque dada su magnitud, claramente es el problema más relevante. Miren, en la gráfica pueden ustedes ver cómo se ha comportado el crecimiento de la migración mexicana, el crecimiento de la población mexicana en Estados Unidos en todo el siglo pasado y lo que va de este. Algo pasó, algo se rompió en este país, algo dejó de funcionar regular y se puso peor a partir de 1970, donde pueden ustedes ver el incremento que ha tenido la población mexicana residente en Estados Unidos, que se contaba en cientos de miles, y entre 1970 y 1980 ha empezado a contarse en millones. Hoy por hoy somos en Estados Unidos alrededor de 12 millones de mexicanos. Si a esto le sumamos la población hija de mexicanos o nieto de mexicanos, somos casi 30 millones de población de origen mexicana en Estados Unidos. Adelante, por favor.
¿De dónde salen esos mexicanos? Esos mexicanos salen de toda la República. El fenómeno migratorio se extiende a cada uno de los estados, a cada uno de los municipios de este país, pero de manera diferencial. Es un hecho que el fenómeno donde tiene más tiempo de estarse desarrollando es en la región tradicional, la región de Durango, de Zacatecas, de Guanajuato, de Jalisco. Casi 1 de cada 2 mexicanos en Estados Unidos es originario de esa zona, ¿sí? Entre la región tradicional y la región sur-sureste, ¿sí?, entre sus fenómenos migratorios hay 100 años de diferencia. En la región tradicional estamos hablando de un fenómeno que inició a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX, principios del XX, y en cambio en la región sur-sureste estamos hablando de un fenómeno migratorio que tiene 20 años de existir. Sin embargo, en la medición de los flujos, cada vez vemos más personas de Campeche, de Yucatán, de Veracruz, rumbo a Estados Unidos. Adelante, por favor. Okay. Características de estos flujos. Una cosa que ha pasado en los últimos años, en la medición que hacemos a través de la encuesta en la frontera norte, es una encuesta que mide, que entrevista a gente que cruza por tierra en la frontera, que tiene que estarse levantando alrededor de 13 años, lo que es claro es que la indocumentación es cada vez la realidad dominante en los flujos a Estados Unidos. Seguimos, por favor. Sí. Lo cual tiene implicaciones serias, fíjense. Por un lado tenemos flujos mexicanos cada vez más indocumentados. Por otro lado tenemos políticas restrictivas, fronterizas, por parte del gobierno de Estados Unidos que se han implementado de 1990 a la fecha. La lógica de estas políticas restrictivas era sellar las zonas donde era más fácil el paso, donde había mejor orografía, mejor clima, bajo el supuesto que aquellas zonas donde la orografía es más complicada y el clima es terrible, por ahí no se iban a aventurar los mexicanos. Pero lo cierto es que la realidad ha demostrado lo contrario y hoy por hoy 5 de cada 10 mexicanos que se dirigen a Estados Unidos lo hacen por el desierto de Sonora. Seguimos, por favor. Adelante. Y eso que se dice fácil, irse por el desierto de Sonora, es lo que se ve en esta foto. Miren, esta es la brecha que va del Sáric al Sázabe. Hoy por hoy el Sázabe es una ciudad fronteriza de Sonora por la que pasa la mayor proporción del flujo de migrantes a Estados Unidos. Es una brecha de terracería de 3 horas, la gente sale del Sáric, ahí contrata esos peceros, esos camioncitos, les cobran 100 pesos a cada una de las personas por llevarlos a la frontera, llegan a la línea y ahí se dispersan y cada quien intenta pasar como puede, contrata pollero, recibe ayuda de sus amigos, etcétera. Lo que ven ahí en particular, la persona de camisa naranja, y aquí empezamos a hablar un poco de programas de parte del gobierno federal, es un beta. Ahí hay un destacamento de betas que el grupo Beta es un programa, es un grupo del Instituto Nacional de Migración que está dirigido a la protección de los migrantes. Los betas están ahí, tienen ahí un destacamento, no están armados, son gente de civil, paran a la camioneta, les dan agua, les dan comida y les informan que una vez que lleguen a la frontera con Arizona, la próxima ciudad está a 3 horas. Y que si la temperatura ahí está a 45 grados, un poquito más adelante va a estar a 51. ¿Sí? Y que podrían pensar en regresarse. Yo he estado ahí, nadie se regresa, todo el mundo sigue su viaje, pero bueno, la gente hace acopio de agua, de atún, etcétera. A mí me parece no se les pregunta, por ejemplo, en este camioncito van tanto mexicanos como centroamericanos, como allende Centroamérica, pues, pero a nadie se le pregunta de dónde viene, a nadie se le detiene, se les hace nada más hincapié en los peligros que enfrentan en el trayecto. Seguimos adelante. Y para que vean que la cosa se va a poner peor, esa es la construcción del muro justo en el Sázabe. O sea, los flujos migratorios van a tener que moverse a unas zonas más peligrosas, a unas regiones más agrestes para seguir pasando. ¿Sí? Seguimos, por favor. Okay. ¿Qué ha traído como consecuencia? Miren, en esta gráfica lo que se ve es la evolución de las muertes en las fronteras en los últimos años, de 94 a 2006, y entre 1994 y 97 los montos eran unos, no estaban todavía instrumentados estos programas, y vean lo que ha pasado recientemente. En 2006 hubo 425 muertos en el intento de cruzar la frontera, más de 1 al día. Esto es un desastre, que si fuera un jumbojet sería noticia de todos los días en la prensa, pero bueno, se está muriendo más de un mexicano en el intento de cruzar, producto de una migración indocumentada que es requerida por el mercado laboral estadounidense y unas políticas estadounidenses unilaterales que son insensibles a la demanda del mercado y que han establecido esta estrategia de control, de muros, de vallas, de cámaras, de sensores, lo que todos vemos en la prensa cotidianamente. Adelante, por favor. Ok, bueno, estos son los flujos, estos están mal. Ahora, ¿qué pasa con nuestra población que ya logró, que llegó allá, que allá vive, que allá está? Miren, estamos en todo Estados Unidos, nada más que distribuidos de manera diferencial.
El mayor volumen de mexicanos se concentra en los estados del sur-sureste, ahí ven el 68%, casi 7 de cada 10 mexicanos vive ahí, y así se van distribuyendo. Una región emergente como destino de los mexicanos en Estados Unidos es el este, la región este, en particular Nueva York, es curioso, y ahí se establecen circuitos, o sea, los migrantes de Puebla suelen irse a Nueva York, los migrantes de Chihuahua suelen irse a Denver, y los migrantes de Michoacán suelen irse a California. ¿Qué está detrás de esto? Estas redes de solidaridad, redes de complicidad, que te ayudan a cruzar y que te ayudan a adaptarte a tu nueva sociedad. ¿Okay? Seguimos, por favor. Y miren, si no somos un montón, y miren, allá arriba es lo que dice 1990, en el verde olivo están los estados donde éramos la primera minoría inmigrante en 1990. Miren lo que ha pasado hacia 2005, cómo el verde olivo se ha extendido por todo el territorio norteamericano. Okay. Seguimos, por favor. Okay. Ahora, es una población que está... Hay evidencia empírica de que es una población que está viviendo en una sociedad no en las mejores condiciones, ¿sí? En particular, de esos 12 millones, la mitad es indocumentado, con todas las implicaciones que esto tiene. Porque si bien es cierto, aún no ha habido una reforma a nivel gobierno federal en Estados Unidos, lo cierto es que ante el vacío del gobierno federal, las legislaturas estatales están legislando, valga la redundancia, en materia migratoria. Y están haciendo la vida más difícil para aquel que no puede probar que está legalmente en el país. El caso extremo es el caso de Arizona, donde recientemente se aprobó una ley que obliga al empleador, eso es una ley, si se trata de afectar a la migración indocumentada, es una ley muy bien pensada porque va directamente al punto nodal, que no se trata de poner muros, sino de bloquear el acceso al trabajo a las personas. Es obligación del empleador entonces preguntarle a aquel que se acerca a trabajar por su documentación, hay un sistema de cómputo en el que le va a verificar porque hay un gran... Los inmigrantes indocumentados suelen tener muchos papeles falsos, es obligación del empleador constatar si esos papeles son genuinos, y si no son genuinos no debe emplearlos. Si él lo emplea, hay una supervisión y le cierran el establecimiento por 10 años, vaya, una clausura. Es una medida muy dura realmente, que seguramente impactará, tendrá repercusiones en cuanto a migración interna en Estados Unidos de los mexicanos. Seguramente veremos un flujo de mexicanos desplazándose a estados donde hay mejores condiciones por lo pronto. Seguimos, okay, seguimos por favor. Seguimos, sí, ok. No documentados, pero bueno, miren, en lo que se refiere a tener ciudadanía, que sería lo ideal, sería la condición para una inserción, para una mejor inserción en la sociedad receptora, vean el caso de México y de otros países. El 78%, 8 de cada 10 migrantes mexicanos en Estados Unidos no es ciudadano, ¿sí? Y vean lo que pasa con otros países, apenas la no ciudadanía alcanza a 5 de cada 10. Y las agregaciones, cuando uno hace presentaciones, esconden finezas. Por ejemplo, en otros países, si tuviéramos la gráfica de centroamericanos, veríamos que se va a parecer mucho a la mexicana, pero si tuviéramos la gráfica de europeos, tendríamos a lo mejor un 8% de ciudadanía, ¿sí? Funciona de distinta manera, vaya, el sistema de naturalización en Estados Unidos respecto a tu lugar de origen. Seguimos, por favor. Adelante. Bueno, no eres ciudadano, eso ya de entrada, eres indocumentado, perdón, eso ya de entrada te perfila las características que tendrá tu inserción. Entonces vean algunos indicadores de cómo estamos allá. Miren, en esta gráfica vemos la incidencia de la pobreza entre la población inmigrante y los nativos, y en este caso los nativos mexicanos. El grupo con mayor incidencia de la pobreza, casi una cuarta parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos están en condición de pobreza, medida con los estándares norteamericanos, eso habría que decirlo, pero aquí el punto es que se compara de manera muy negativa con el resto de la inmigración y por supuesto con los nativos. Seguimos, por favor. Okay. En lo que respecta, por ejemplo, somos pobres, etcétera, hay poco ingreso. Vean lo que tiene que ver con el acceso a la seguridad médica. 5 de cada 10 mexicanos en Estados Unidos no tienen acceso a ningún tipo de servicio médico, perdón, a ningún tipo de seguridad médica, que básicamente es seguro, ¿no? Porque bueno, si vas y tienes dinero para pagar un doctor, pues te atienden, ¿no? Sí. Y se compara desfavorablemente con todos los otros grupos. Miren, en este caso los centroamericanos se parecen a los mexicanos. Seguimos, por favor. Okay. Y miren qué interesante,
para que vean lo complejo de esto, ok, dijimos, los mexicanos son pobres, son especialmente visibles en la base de la pirámide ocupacional. Nuestros migrantes en Estados Unidos en su mayoría tienen un bajo capital humano, tienen baja escolaridad. ¿Sí? Sí tienen mejor escolaridad que los que se quedan acá, pero en términos de competitividad en el mercado en Estados Unidos es baja. Eso hace que sean muy visibles, repito, en la base de la pirámide ocupacional. Por lo tanto, eso te explica bajos ingresos, te explica la pobreza y te explica acceder a trabajos donde no hay prestaciones y donde no tienes acceso a la seguridad médica. Pero entonces hacemos un corte y vemos a toda la población trabajando en empleos manuales. Preparación de alimento, construcción, reparación, y vemos cómo se comporta el acceso a la seguridad médica. Y de nuevo, los mexicanos siguen estando abajo. Y no contento con eso, los mexicoamericanos se parecen a los mexicanos por nacimiento. ¿Sí? Seguimos, por favor. Okay. Esto es, el fenómeno migratorio, tanto en los flujos, tanto como en la población allá, no se está llevando en las mejores condiciones. ¿Sí? ¿Sí? Para ninguno de los dos países, porque una población allá que estás desatendiendo, una población de 12 millones que estás desatendiendo, también tiene implicaciones para tu sociedad en el futuro. Si hay niños que están creciendo ahí sin salud, sin educación y expuestos a la pobreza, seguramente eso tarde que temprano se te revertirá de alguna de otra forma. Ahora, ¿cómo atiende esto el gobierno mexicano? Aquí estamos al terreno de los programas, de las políticas públicas, de las acciones. Lo primero que hay que decir es que lo atiende de manera tardía. O sea, llegamos tarde al problema, ¿sí? Y lo otro es que lo atiende de manera fragmentada. Eso no es un reto para nadie, pero tampoco está inmóvil al problema. Si ustedes van a cada una de las secretarías de este país hoy por hoy, van a encontrar algún programa, alguna acción que tiene que ver con atención a la población migrante, ya sea en México o en Estados Unidos. Algunos programas son más exitosos que otros, ¿sí? CONAPO no es una instancia ejecutora, no tendría yo elementos para evaluarlos en este momento, pero sí conozco algunos que son especialmente sentidos por la comunidad mexicana en Estados Unidos, y son estas semanas binacionales de salud, son un éxito. Se hacen, por cierto, se hacen concertadas entre las autoridades de salud de México y las autoridades de salud estatales. Y en un parque se pone una carpa, se hace mucha publicidad, llegan doctores mexicanas, enfermeras mexicanas que hablan español, y la gente mexicana residente en Estados Unidos se acerca. Y hay testimonios muy sentidos, muy padres, muy emocionantes de cómo hay gente que hacía años que no iba al médico porque no se sentía seguro y que ahora, bajo ese programa, ha logrado acceder a la medicina. Okay. Y marco en rojo un programa que es muy publicitado, que es muy conocido, porque es aquel programa que trata de vincular las remesas, dicho de otra manera, que trata de vincular la migración con el desarrollo, ¿sí? Con el desarrollo de las comunidades de origen concertado por los migrantes de esa zona, ¿no? Los migrantes de esa zona deciden establecer una inversión productiva, etcétera, en una comunidad, y como todos sabemos, el gobierno, los 3 niveles de gobierno, por cada peso, por cada dólar que ponen los migrantes, los 3 niveles de gobierno ponen cada uno más, ¿sí? Esto, repito, es ese programa en el que más claro hay una vinculación entre migración y desarrollo en las comunidades de origen. ¿Sí? Adelante, nada más que vamos a hablar un poquito de lo exitoso que puede ser. Vengan, fíjense, las remesas. Todo el día oímos en las noticias que solo la renta petrolera está por arriba de nuestros ingresos de remesas. Así que hoy por hoy son nuestra segunda fuente de divisas, pero si ya bajamos análisis más finos, vemos que la población que es beneficiada por remesas, de acuerdo con la encuesta nacional de ingreso-gastos, es solo el 6% de la población de este país, ¿sí? O sea que si alguien piensa que las remesas son una gran opción, habría que ponerlo entre comillas, repito, solo el 6%, 93.9% no las conoce. ¿Sí? Seguimos, por favor. La siguiente. Ahora fíjese, ahora hablamos nada más de los hogares que reciben remesas y lo cruzamos con el grado de marginación municipal para ver dónde están los hogares, en qué tipo de municipios están los hogares que reciben remesas. Y vemos que la mayoría, el 47.4% de los hogares que reciben remesas están en municipios con un grado de marginación medio y bajo, medio o bajo grado de marginación. Uno hubiese esperado, en sus fantasías más extraordinarias, que estuviera en los municipios de muy alto o alto grado de marginación, pero no, ahí llegan la minoría de las remesas. ¿Sí? Ahí están la minoría de los hogares que reciben remesas. La siguiente, por favor.
¿Cómo se distribuyen? Bueno, es claro que si los migrantes se han estado yendo por más de un siglo de la región tradicional, ahí se concentra el destino de las remesas. En el sur-sureste, una región emergente de migración, por ahora está nada más el 10% de las remesas, pero curiosamente el centro, miren, que es una región emergente también, no era muy normal que migraran los tlaxcaltecas, los poblanos, etcétera, ya está concentrando el 30% de las remesas. Eso nos habla definitivamente de solidaridad, de vínculo, de relaciones transnacionales entre las comunidades de origen y su diáspora en Estados Unidos. Seguimos, por favor. Perfecto. Ahora mismo, ya casi para terminar, fíjense, la segunda parte del cuadro. Aquí tenemos los hogares que reciben remesas, pues hay niños. Tenemos hogares perceptores y hogares no perceptores. Y lo cruzamos por la condición de asistencia escolar y vemos que en los hogares donde hay remesas, perceptores de remesas, van a la escuela el 82% de los niños. En los hogares no perceptores asiste el 79% de los niños. No es claro, pues, que estas remesas estén impactando favorablemente en que la gente pueda destinar más gasto, pueda destinar para que el niño se dirija a la escuela. No solo eso, sino hay estudios, seguramente ustedes conocerán algunos, donde dice que tienen un efecto vitrina que desalienta la educación, porque el niño lo que está pensando es en crecer para ir a Estados Unidos, porque el vecino que sí se fue a Estados Unidos trae troca y tejana 3X, ¿no? Entonces, ojo con nuestros grandes, con los programas, con nuestras vinculaciones entre migración y desarrollo, migración, cuestión social y los programas que pretenden hacer esas vinculaciones hasta ahora. Seguimos, por favor. Igual, con la EMIF, encuentra que se aplica en la frontera. Le preguntamos a las personas, ¿usted envió remesas a México? Sí, te dicen, ok, ¿y en qué se gastaron esas remesas que usted envió? Pueden ustedes ver el 85 entre 99 y 2001, y peor aún, entre 2005 y 2006, el 88% declara que se gastó en la reproducción familiar. O sea, se van en comer, en la renta, en algunos casos comprar vivienda, mejorar la vivienda, etcétera, pero la inversión productiva, donde estaría nuestro programa, pues alcanza apenas el 10% en el primer periodo y no sé por qué, pero es increíble, ha tendido a bajar hacia el periodo más cercano, de 10% a 6%. ¿Sí? La gente está gastando más, pues, en su reproducción que en la inversión productiva en su comunidad. Seguimos, por favor. Ya, la última lámina. Ok. Fíjense, si ustedes ven el Programa Nacional de Población anterior, ¿sí?, el del sexenio pasado, solo hace referencia a la migración México-Estados Unidos, ¿sí?, como si nada más tuviéramos esa arista del fenómeno migratorio en este país, pero como les comenté al inicio, tenemos claramente tres dimensiones del fenómeno. ¿Qué necesitamos? Pues que las políticas, ¿sí?, se formulen a partir de una visión integral, ¿sí?, integral en dos sentidos: uno, que aborden los tres aspectos, y dos, que involucren a todas las dependencias de manera concertada de la administración pública, de manera que dejemos de tener esfuerzos fragmentados, ¿sí? Ahora, el problema de esto, que aquí se dice fácil, es que no hay claridad, todavía no tenemos claridad como país, no hemos generado un consenso claro en qué queremos de la migración, cómo nos visualizamos como un país expulsor de migrantes. No hay claridad al respecto, ¿sí? Eso es cierto. Y tanto no hay claridad al respecto, las políticas públicas no podrán tener claridad en cuanto a lo que persiguen, ¿sí? Y sí, en efecto, de cohesión social en estas políticas se dice muy poco. Ahí se habla de desarrollo, de crecimiento, de otro tipo de cosas, ¿sí? Y con esto terminaría yo. Una idea nada más al final, inscribir, vamos, ok, ahí está. La migración ofrece oportunidades, la gente manda dinero, dinamiza de alguna manera la economía local, dinamiza el consumo en los lugares receptores, pero lo cierto es que hay que incorporar la migración en el marco del desarrollo. Y entonces ahí lo que tengo son más preguntas que conclusiones, porque habría que preguntarnos si entonces 3x1, en vez de estar en la Secretaría de Desarrollo Social, debería estar en la Secretaría de Desarrollo Económico y plantear programas serios de inversión, no hacer una torre de la iglesia o pavimentar una calle, sino plantear programas serios de inversión que puedan ser capitalizados por nuestros migrantes mexicanos, vistos como inversionistas realmente, ¿sí? Y así podríamos pensarnos si cada uno de los demás programas han asumido esta dimensión, no lo han hecho, y solo en esa manera podremos ir capitalizando, repito, las oportunidades que sí encierra la migración, ¿sí?, mientras desalentamos aquel montón de evidencias que hay de lo mal que se está llevando hoy por hoy el fenómeno entre los dos países. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Por último tenemos al joven Aram Barra. Él es estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas con reconocimiento por desempeño académico. Tomó varios cursos en Canadá en el Diplomado Jóvenes y Liderazgo en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Fue secretario general del primer modelo de Naciones Unidas del Canadian College Italy. Fue presidente del Consejo de la Organización Euphonic Youth, organismo internacional de apoyo a personas jóvenes en situación crítica, asistente en la Dirección Social de la Fundación para la Reserva de la Biosfera de Cuicatlán, presidente y fundador de la organización no gubernamental Espolea AC, dirigida a promover el activismo entre la juventud mexicana a través del arte, y actualmente es integrante de la Red Internacional de Lucha contra el SIDA. Aram, tienes la palabra. Buenas tardes. Se me pidió que hablara de la visión joven en las políticas públicas, en si las políticas públicas inciden, ayudan o estorban a eso llamado cohesión social. Yo, personalmente, al no ser un experto en la materia, lo delimito geográficamente a la Ciudad de México para facilitar las cosas un poquito. Para abordar la cuestión, considero fundamental que partamos de dos preguntas esenciales. La primera es, ¿quiénes somos los jóvenes que habitamos en la Ciudad de México? Y la segunda es, ¿qué tipo de políticas públicas deben existir, al menos en esta ciudad, para tratar de eliminar las desigualdades económicas, sociales y los riesgos de no integración social o cultural de algunos individuos o grupos? Busquemos dar respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es la juventud en la Ciudad de México y quiénes somos los jóvenes en la Ciudad de México? Partamos de que la juventud es una construcción social que responde a un contexto geográfico e histórico y que podemos observarlo también desde un contexto global o desde un contexto local. Así pues, la juventud de la Ciudad de México, desde un contexto global como lo sería América Latina, responde a factores comunes como lo son el subdesarrollo, la exclusión social y, por supuesto, la diversidad. Dentro de lo local, que podría ser México o incluso la Ciudad de México, se vincula con un proyecto neoliberal, con la experiencia de regímenes militares, de movimientos guerrilleros alimentados por jóvenes, de la migración de lo rural a lo urbano, de la relevancia de la familia como eje estructural y de las crisis económicas e institucionales que se han vivido en el pasado reciente en México. Estos factores denominadores de la juventud mexicana y en particular las crisis mencionadas anteriormente son sumamente relevantes en el momento de generar políticas públicas. Además, son la causa directa del desencanto que vive hoy la juventud mexicana de lo político y hacia lo político, del proceso de desmovilización y de un embudo de oportunidades que se refleja en las tasas de deserción escolar, de desempleo y el escaso relevo generacional en las empresas privadas y en las industrias culturales. Así, el proceso de exclusión que vive la juventud de la Ciudad de México se relaciona con la falta de acceso a educación, salud, vivienda, empleo y recreación. Según el Instituto Mexicano de la Juventud, habemos más de 34 millones de jóvenes en México, es decir, 35% de la población total. En el Distrito Federal somos poco más de 3,5 millones. Si uno repasa las cifras de los reportes y las encuestas nacionales, verá el porqué de la pobre participación juvenil en la sociedad. 1 de cada 3 jóvenes estudiamos y 1 de cada 4 hemos trabajado, pero 7 de cada 10 no tienen contrato. El 45% labora de manera informal y el 53% se siente insatisfecho con los niveles de estudio alcanzados. Entonces, ¿para qué incorporarse al sistema de educación si este es un caos? ¿Para qué ser empleado si voy a ser explotado, mal pagado y tengo poca probabilidad de trabajar en lo que estudié? ¿Para qué incorporarse a la sociedad si no existe en realidad un beneficio de ello? El estudio sociológico de las consecuencias de todo lo anterior es sin más interesante. Al tener pocos espacios públicos en los cuales recrearse, el cuerpo del joven se convierte en la última trinchera
y territorio. Es entonces una forma de expresión que divide y subdivide a la cultura y a las subculturas urbanas que encontramos en la Ciudad de México. Observamos las denominadas tribus urbanas, como lo son los darquetos, los cholos, los góticos, los neohippies y ahora en mayor número los emos. Estos grupos proveen de estructura y organización social a los jóvenes de la Ciudad de México. Además, no se puede entender a la juventud mexicana si no es por medio del estudio del contexto en el que se desenvuelve. Por tanto, hay que comenzar por ciudadanizar las instituciones con el objetivo de que el mundo adulto comprenda las características e ideas de los jóvenes. Sin embargo, toda innovación política requiere de una innovación mental, de nuevas estrategias intelectuales. Comenzar a saltar por encima de nuestras particularidades puede ser un buen comienzo, como dice Emilio Roger. Probaremos de esta manera nuestra capacidad de tolerancia y de comprensión. Racionalizar nuestros prejuicios para, si no eliminarlos, al menos mantenerlos a raya y ser capaces de dar su lugar al otro. En donde no haya mutua comprensión, no puede haber diálogo. A veces incluso comprender que el otro no es capaz de comprender es importante. Los jóvenes debemos ser antes ciudadanos que jóvenes. Así podremos exigir nuestros derechos y cumplir con nuestras responsabilidades. Para ello se deben sobrepasar las identidades individuales o grupales y con ello se logrará también exigir más en tanto que unidad social. Hace falta dirigir políticas hacia la educación y la integración misma de la juventud en la sociedad, con perspectiva de género incluida. Crear más espacios de recreación pública, canalizando las expresiones artístico-culturales de cada grupo, festivales y concursos de grafiti urbano, pistas para patines y patinetas, arte y circo en las calles. Los jóvenes hemos sido recluidos a la noche, a los bares, a los antros, a las fiestas. En el día los adultos reinan y nos dicen qué hacer y cómo hacerlo. En la noche, en la industria del divertimento, los jóvenes encontramos un nicho para nuestra libertad. Sin embargo, ellos se encuentran en los espacios privados a donde no todos tienen acceso, coadyuvando de esta manera a la fragmentación social dentro de la misma juventud. Recalcar, por el otro lado, la atención del joven en la misma comunidad incidirá en la vida diaria y en la cohesión ciudadana, construyendo la utilidad del individuo en la sociedad, convirtiéndole en un ser productivo que se siente capaz de modificar su propia realidad. Comités de jóvenes que de forma organizada vean un interés en modificar su propia comunidad a través de espacios creados por los adultos o por ellos mismos. Asimilación de las subculturas urbanas en el sector joven para que se entiendan antes como parte de la comunidad. Sentimiento de pertenencia a la sociedad a través de seguridad social que baje la tasa de desempleo juvenil y alce los sueldos básicos. Sistemas de salud y educación comprensiva e integral que subrayen la importancia de la participación de los jóvenes en la sociedad. En general, debemos concentrarnos en modificar a través de vías alternativas 5 factores generales que componen un ciclo y un patrón de desintegración social. 1. El alto nivel de desempleo partiendo del hecho de que no existe una correlación entre lo estudiado y el campo laboral. No hay incentivos para seguirse desarrollando intelectualmente y genera esto una frustración profesional generalizada. 2. Los salarios preocupantemente bajos que de seguir así únicamente catalizarán mayor delincuencia juvenil y violencia urbana. 3. La falta de organización comunitaria, ya sea social, política o económica, voluntaria o impuesta por el gobierno. 4. El sistema de parentesco bilateral que sustituye al sistema unilateral por medio del cual se genera un sentido de pertenencia y un ideal de pasado y de futuro de la estructura social, haciendo que se formen distintas subsociedades que estén en continuo choque o en términos marxistas, el lumpenproletariado que se encuentra desplazado de la sociedad central. Y 5, el sentimiento de inferioridad latente en todos los seres humanos,
pero que en el sector joven incide en la falta de participación dentro de la comunidad y por ende en la falta de cohesión social. Problemas como la desintegración familiar y las modificaciones en los valores e ideales afectan a la población joven tanto más que a cualquier otro sector. Las dinámicas de organización han migrado del eje de la familia a los amigos o a la tribu. Las necesidades de seguridad social que son evidentes para todo México incrementan el estancamiento de nuestra sociedad. En la medida en la que no invirtamos en transformar la realidad actual de los jóvenes mexicanos, los de la Ciudad de México, por decirlo menos, estaremos apostando el futuro del país en un ciclo vicioso de descomposición económica, política y social. Generaría además el perfecto escenario para la gestación de movimientos sociales revolucionarios. México ha permanecido suficiente tiempo ya en guerras civiles y en revoluciones institucionales. Si deseamos que nuestro país se transforme y entre en un ciclo virtuoso en vez de eternizarse en uno vicioso, debemos apostar a movimientos clave para incidir en el desarrollo de la juventud del país. Independientemente de los costos políticos que esto pudiera tener, a la larga estamos hablando del establecimiento de una cohesión social y un desarrollo económico y político. Las políticas públicas tienen la absoluta oportunidad de incidir en la cohesión social. Pueden incluso contribuir a dicha integración. Sin embargo, en ningún momento deben pretender estorbar o evadir las necesidades reales de la población. En ese sentido, dejarlas solamente en las manos de los políticos demagogos y medios de comunicación que los jalean es permitir una regresión democrática y asegurar una pérdida civil, social y política. Las políticas públicas, tanto para jóvenes como para la población general, deben ser una labor que es de todos y de cada uno, una labor ciudadana. Gracias. Muchas gracias, Aram. Muchas gracias a todos los participantes en esta mesa.